Entonces, yo le dije que el ingeniero de diseño tiene como misión, sí o sí, la de estructurar el problema, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa manera pueda asegurarse que cualquier solución que proponga va a resolver el problema que se le ha planteado y con corrección, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, hay muchos ejemplos de soluciones importantes de ingeniería que han sido desechadas debido al hecho de que resolvían un problema equivocado. Y esto es ¿por qué? Porque en las primeras instancias, como ya vamos a ver, no se tuvo la capacidad de buscar la información o de de definir correctamente el problema que tenemos ante nosotros, ¿sí? Entonces, el planteamiento del problema, como dice ahí, dentro de lo que es el proceso de diseño, busca disciplinar al ingeniero a cumplir con una serie de etapas en el proceso de obtención de la solución. ¿Ah? ¿Para qué? Para llegar a una solución correcta. Así, rápidamente, muy rápidamente, yo les comento, yo cuando era alumno y tuve que hacer el trabajo final, fuimos 3 personas que hicimos, 3 compañeros. La idea fue la de uno de los compañeros de hacer una silla autopropulsada para discapacitados. O sea, una silla autopropulsada, una silla con unas baterías, un motor eléctrico que le permitiera desplazarse a esa persona. Así como uno se desplaza en un auto. O sea, era la búsqueda de hacerle más fácil a una persona que no puede caminar. Ahora, como ya vamos a ver, en este planteamiento de problema, en este proceso de diseño, hay una etapa que tiene que ver con la investigación, como ya lo vamos a ver, y a través de esa investigación que se hizo sobre la situación de estas personas con cierta discapacidad, nos encontramos que desde el punto de vista de la rehabilitación, o sea, la gente, los médicos que se encargan de rehabilitar a una persona, jamás le darían a un parapléjico, que es la persona que está impedida de la cintura para abajo de moverse, le darían una silla autopropulsada. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la rehabilitación, lo que se busca es que la persona utilice todas las posibilidades que ellos tienen. Y como tiene 2 brazos para poder moverse, eso lo que hay que fomentar es que la persona se pueda mover de manera autónoma, ¿sí? Bien. Entonces, nuestro planteo, nuestro problema, viró rápidamente y buscando lo que los médicos nos enseñaron, ¿sí? Cuál era el verdadero problema, y es el problema de los cuadriplégicos, o sea, las personas que están con discapacidades del cuello, o sea, de cierto nivel de cervical, lumbar, que no les permiten mover prácticamente las manos, según el grado. Pueden mover un poquito los brazos, pero sin mover las manos, y quienes no pueden mover nada. Entonces, ¿cuál era el problema de esas personas? Que necesitan la asistencia permanente de un tercero para cambiarlos de posición, porque si no se forman lo que se llaman las escaras, o sea, úlceras en el cuerpo, porque si uno está sentado en la misma posición más de 2 horas,
se comienza a ulcerar la piel. Entonces, ¿en qué se transformó la silla de rueda autopropulsada? Además de ser autopropulsada, se transformó en una silla que era camilla, que se podía modificar en la posición del asiento, del respaldo, de los apoyapiés, de tal manera que la persona pudiera, sin la asistencia de un tercero, generar los movimientos cada 2 horas en forma independiente. O sea que lo que buscamos es encontrar la independencia entre corchetes de esa persona. ¿Está bien? A eso se refiere el hecho de que debemos saber plantear y saber encontrar el ámbito del problema. ¿Dónde está el problema, el que tenemos que solucionar? Que a veces, con las simples palabras que nos presenta una persona, ¿sí? No está completo para poder entender realmente cuál es el problema que tenemos que solucionar. Bien, entonces, para poder justamente disciplinar al ingeniero y que sepa hacer las cosas y saberlas encarar, entonces hay una serie de procesos que se llaman procesos de diseño que lo que tienen como fin es proporcionar los medios para estructurar el problema que no está estructurado, ¿sí? Y en el caso del libro Norton, les dice que hay varios de estos procesos de diseño que pueden tener distintos números de pasos. El que muestra acá el Norton es un proceso que tiene 10 pasos, que es lo que estamos viendo ahí, que son la identificación de la necesidad, investigación preliminar, planteamiento del objetivo, especificaciones de diseño, bla, 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 que lo vamos a ver rápidamente cada una de esas. Si terminamos ahora, lo terminaremos el jueves, pero básicamente esto es un proceso de diseño que tiene como misión justamente el disciplinar al ingeniero para que pueda llegar a obtener una solución viable, una solución real al problema que se le presenta, básicamente. Este proceso no es un proceso lineal, o sea, no quiere decir que yo termino con la primera etapa y me voy a la segunda, y después voy a la tercera, hasta que llego a la 10ª. No, es más bien un proceso iterativo, circular. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Iterar significa volver. Es posiblemente que estemos en la etapa de ideación y nos demos cuenta que algo no está bien, que algo no podemos seguir avanzando. Y esto nos va a obligar a volver hacia atrás, a mirar un poco si realmente investigamos bien, si realmente planteamos de una mejor forma el problema. Entonces, básicamente este proceso, vuelvo a repetir, es un proceso iterativo, que vamos avanzando 3 pasos hacia adelante y por ahí tenemos que volver 1 o 2 y así, hasta que llegamos al final. Bien. Entonces, la primera etapa, ¿qué es lo que es? Es la identificación de la necesidad. La identificación de la necesidad, básicamente, es básicamente el encontrarnos con el problema, es decir, el encontrarnos con el problema, ¿cómo lo encontramos? Y lo encontramos porque somos una empresa dedicada a la solución de problemas, o sea, una consultora, o estamos trabajando en una empresa y el ingeniero, el gerente nos dice, che, tenemos que solucionar tal cosa, hay tal problema acá y hay que solucionarlo. O sea,
sea como sea, o un cliente, o nosotros somos consultores y, digamos así, y solucionamos problemas. El tema es que alguien va a presentarnos el problema, ¿sí? Y el enunciado de ese, cuando nos presentan el problema, el enunciado, por supuesto va a estar carente de un montón de conocimientos, de detalles. O sea, no va a ser un problema estructurado. No me van a decir, che, mirá, tenés A, B más C y tenés que calcularme D. No, no va a ser así. Entonces, el ejemplo que pone acá el libro, para que ustedes vayan viéndolo también, es que se necesita una mejor segadora de césped. Eso es lo que una persona les puede venir, ya sea el jefe, ya sea un cliente, les va a presentar este problema. Se necesita una mejor segadora de césped, se necesita una mejor bicicleta, lo que sea, ¿sí? Ese va a ser nuestra identificación de la necesidad, ¿no? Básicamente. Bien, ¿qué hace un ingeniero inexperto, un ingeniero junior, o a veces hasta un ingeniero que tiene cierta experiencia? Por ahí, ajustado por el tiempo, por la desesperación de terminar, se va directamente y quema algunas etapas, ¿sí? Se va a la etapa de ideación o invención. Y bueno, a veces se paga caro esta situación. Entonces, ¿por qué? Porque hay una segunda etapa que se llama investigación de fondo. Investigación de fondo. Disculpen. Este tema este proceso de investigación, normalmente, como acabo de decir, suele ser una etapa que normalmente se saltea y no debe ser así. El término de investigación no está asociado, no tiene que ser sinónimo de algo que sea profundo, como, qué sé yo, por decir algo que nos está pasando hoy, el tema del coronavirus y los laboratorios que están tratando de investigar, un montón de médicos investigadores tratando de encontrar una cura a este tema, sino que es algo más leve, más mundano, digamos así, y tiene que ver con la de reunir información sobre el ámbito del problema. Ya sea investigación de fondo o ya sea investigación anterior, o sea, información anterior. La investigación de fondo tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la física fundamental, que tenga relación con el problema, o la química, dependiendo de qué se trate, cuál sea el problema. Y la información anterior tiene que ver con hallar información sobre algo que que sea similar al problema que se nos está presentando, ¿sí? Y que nosotros veamos si ha sido resuelto o no ese problema. Si es parecido o si capaz que se nos esté presentando un problema que ya se le presentó a otra persona, o a otra persona, ¿sí? O a otro ingeniero, y lo haya resuelto, ¿sí? Entonces, como dice el libro, no se necesita la reinversión de la rueda. O sea, nosotros no tenemos que volver a inventar la rueda, sino que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para investigar sobre esa información, sobre el conocimiento que pueda haber, a través de qué y a través de
patentes, a través de publicaciones técnicas que tengan alguna relación con el área del problema que nosotros tenemos. Es decir, es básicamente lo que se dice normalmente, investigar sobre la existencia del arte, ¿sí? De la existencia del arte que está asociado al problema que tenemos y a las tecnologías que tienen que ver con el problema que a nosotros se nos presenta. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos con el tema de la resolución de una silla de ruedas autopropulsada, nosotros, ¿qué hicimos? Y empezamos a estudiar qué es lo que había en el mercado, qué es lo que había y cómo se solucionaban ciertas cosas, no para copiar, sino para saber que no nos teníamos que, primero que si había alguna solución, y si había alguna solución, esta solución podía estar patentada. Entonces no era cuestión de copiar, porque no es cuáles son las soluciones éticas frente a esta situación. Y decirle al cliente, decirle al jefe, mire, ya la solución está encontrada y hay una patente y compremos la solución. Va a ser más barato que ponernos a investigar y toda esa cuestión. Entonces, o hacemos algo que no tenga nada que ver con esa solución, con esa resolución a ese problema, algo distinto, diferente, o directamente desistir de resolver ese problema, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, es muy importante que se dedique tiempo, mucho tiempo y esfuerzo a la fase de investigación y preparación de este problema, de este proceso, para que de esa manera podamos llegar a una solución, a elaborar una solución que sea viable y que no solucione otro problema, básicamente. Bien, vuelvo a repetir, hay muchos ingenieros que siendo experimentados, por supuesto más aún los que son inexpertos, que le conceden o que le dan muy poca importancia a esta etapa de investigación, ¿sí? Y por ahí, bueno, llegan a una solución que no es la solución del problema. Por lo tanto, esto debe evitarse y hay que disciplinarse y no tratar de resolver un problema antes de no estar bien preparado para resolverlo, básicamente. Bien. Una vez que nosotros tenemos el problema, nos han tirado el problema sobre la mesa, que nosotros hemos investigado sobre cuál es el ámbito de este problema, de cuáles son los parámetros, de cuál es la causa y cuáles son las posibles variables sobre las que se basa este problema, ¿sí? Entonces nosotros vamos a abordar lo que sería el planteamiento de la meta, es decir, el planteamiento de la meta tiene que ver con el hecho de que nosotros vamos a replantear el problema, vamos a hacer un replanteo del problema que se nos ha presentado, pero ya con todos los conocimientos que tenemos, buscando que esto nos lleve a lograr una meta más coherente, ¿sí? Esta nueva especificación del problema, básicamente, tiene que estar basada en 3 parámetros importantes. Y es que
el enunciado de ese nuevo, de como enuncio al problema, debe estar hecho de tal manera que sea general, sea conciso, y además no debe estar matizado, se dice, por términos que pronostiquen una solución. A ver si podemos entender esto. Sino que debe estar expresada en base a lo que se denomina la visualización funcional, es decir, debemos saber concretar a través de este nuevo planteamiento del problema cuál es la función, ¿sí?, que debe cumplir o que debe respetar o que debe hacer, ¿sí?, ese dispositivo, ese proceso que nosotros debemos encontrarle la solución. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, vuelvo a repetir, la visualización funcional, es decir, cuál es la función que debe cumplir ese dispositivo, de alguna manera. Entonces, en el caso del ejemplo que nosotros decíamos, diseñar una mejor segadora de césped, esta forma de expresar el problema tiene palabras matizantes. ¿Por qué? Porque dice una mejor segadora de césped. O sea, tiene palabras que normalmente nos van a hacer, tal vez no conscientemente, pero inconscientemente pensar en algo que ya está hecho, segadora de césped, y que tiene que ver con el hecho de que una cuchilla gira y corta el pasto, básicamente, ¿no? Porque el solo hecho de nombrar esas palabras nos pueden hacer pensar en ese tipo de solución. Entonces, una persona que está experimentada en el tema de replantear el problema que se nos presenta, podría decir, ¿está bien?, y replantear el problema como diseñar un medio para acortar el pasto, ¿sí? O sea, un medio para acortar el pasto. Básicamente lo que estamos expresando a través de esto es la función que debe cumplir la cosa, el dispositivo, lo que sea, que nosotros nos va a permitir solucionar el problema que tenemos. En este caso, cortar el pasto. Bien, una vez que nosotros sabemos en el ámbito en el que nos encontramos con el problema y que hemos replanteado nuestro problema, expresándolo de una manera más concreta, general y básicamente dando la función que debe cumplir, entonces debemos formular lo que se llama el cuarto paso. El cuarto paso, si volvemos un cachito para atrás, el cuarto caso, para que ustedes vean, el cuarto caso sería especificación de desempeño o especificación de tarea, también se llama. O sea, ya pasamos por la identificación de la necesidad, la investigación, el planteamiento del objetivo, o sea, lo que se llama planteamiento de la meta o planteamiento del objetivo, que es lo mismo, y ahora viene la especificación de desempeño o la especificación de tarea. La especificación de tarea básicamente tiene que ver con las especificaciones de funcionamiento y no con las especificaciones de diseño. O sea, hay una diferencia entre una cosa y la otra. Las especificaciones de funcionamiento establecen lo que la cosa debe hacer, o sea, lo que debe lograr, ¿sí?
En cambio, las especificaciones de diseño lo que definen es cómo se debe hacer, básicamente. Y en esta etapa nosotros no tenemos que ponernos a pensar cómo resolver el problema, básicamente. Eso lo tenemos que dejar para una etapa que se llama la etapa de ideación o invención. El propósito de las especificaciones de tarea es básicamente definir el problema y a la vez restringirlo, ¿sí?, a ese problema. De tal manera que nosotros podamos resolverlo y a la vez mostrar que lo hemos resuelto, básicamente. Entonces, para que tengamos una idea más clara de qué es lo que serían las especificaciones de tarea, en el caso de la segadora de césped o del medio para cortar el pasto, en este caso, nosotros vamos a decir, es un dispositivo que debe contar con un suministro de energía independiente, o sea que no debe estar dependiendo de, qué sé yo, de la corriente eléctrica, por decirlo de una manera. El dispositivo debe ser resistente a la corrosión. El dispositivo debe costar menos de 100 pesos. El dispositivo debe emitir menos de 80 decibeles. ¿Sí? El dispositivo debe cortar media hectárea de césped por hora. O sea, son todas las especificaciones que son todas las tareas que debería cumplir este dispositivo, básicamente. Si analizamos un poquito estas especificaciones de tarea, como vemos, van a limitar, porque no es infinito el dispositivo, o sea, no va a cortar una hectárea por hora. Ni básicamente no va a costar, no me importa lo que pueda costar. O sea, yo estoy acotando, lo estoy restringiendo de alguna manera. Ahora, lo que no restrinjo básicamente es la libertad que puede tener el ingeniero de diseño en respetar estas especificaciones de tarea. Por ejemplo, si vamos al hecho de la especificación, dispositivo que debe ser resistente a la corrosión, no me está diciendo que el cuerpo de la cortadora, de esta cortadora, tiene que ser de acero inoxidable. No me está diciendo eso. Me está dando la posibilidad que yo la haga de acero inoxidable, que va a cumplir con esta restricción, pero también podría ser de plástico, que también resiste la corrosión. Haciendo un diseño con nervadura suficiente como para que soporte y con materiales que soporten golpes, básicamente, y como los hay, básicamente, ¿sí? Bien. Entonces, las especificaciones de tarea, básicamente, nos van a servir como, digamos, una definición contractual, o sea, como que nosotros firmamos un contrato de lo que debemos lograr, ¿sí? Por lo tanto, la solución a nuestro problema es el diseño terminado, ¿sí? Cuando nosotros terminamos eso, se va a evaluar según que hayamos cumplido o no con estas especificaciones, básicamente. ¿Sí? Bien. Bueno, acá viene una etapa más, la etapa que para todos
los ingenieros de diseño, es la etapa más bonita, más linda, en la cual nos sentamos a resolver el problema y que muchas veces pasamos de conocer el problema a tratar de solucionarlo, a la etapa de ideación, como he dicho antes, sin tener en cuenta ninguna de las anteriores que acabamos de ver. Eso nos puede llevar al éxito o al fracaso, básicamente. ¿Sí? Bien. Ahora, la etapa de ideación o invención es la parte, como vuelvo a repetir, para el ingeniero de diseño, es una etapa que es la más linda, divertida, pero que también significa frustración, ¿sí? ¿Por qué? Y porque siempre tiene que ver con el hecho de que, bueno, resolver un problema tiene su parte difícil y, bueno, no es tan sencillo poder llegar a eso. Por lo tanto, vamos a tener diversión desde el punto de vista que nos gusta y vamos a tener frustración porque a veces no nos vamos a encontrar con la solución tan fácilmente. Para poder llegar a esto, y nosotros vamos a utilizar lo que denominamos la creatividad. ¿Qué es lo que es la creatividad? La creatividad es la capacidad que tiene todo ser humano y que lo tiene en forma innata y que desde que somos niños tenemos esa capacidad de poder crear, poder generar cosas, ¿sí? Con nuestra capacidad creativa, ¿sí? Este tema de la creatividad es algo que tiene mucha discusión en cuanto a que si las personas debieran cultivar la creatividad o no, que si la tenemos en forma innata, no haría falta, o que también a veces el mismo proceso de educación hace que las personas, según dónde se encuentren, quiero decir, si somos occidentales o si somos orientales, porque básicamente existen distintos sistemas para la enseñanza. Entonces, generalmente se dice que los occidentales nos enseñan de una manera muy estructurada y que básicamente de esa manera es como que restan a la capacidad que tiene el niño desde niño a poder crear. ¿Por qué? Y porque nos enseñan a dibujar, a hacer palote, a dibujar dentro de líneas, es decir, nos van estructurando de una manera tal que esa capacidad de crear libremente, de dibujar libremente, y que eso alimentaría esa capacidad creativa, bueno, no es así. ¿Y por qué es así? Y porque digamos que es la forma en que todos nos nutramos de la información necesaria y que no haya una anarquía, de que cada uno haga lo que se le dé la gana, o escriba una palabra como se le dé la gana. O sea, una palabra tiene una forma, tiene una cantidad de letras y significa una cosa, no es una cuestión de que cualquiera le va a dar creativamente la forma que sea y el significado que sea. De eso se trata, básicamente. De cualquier manera, todos tenemos capacidad creativa y a veces decimos o se dice que está suprimida.
y que podemos revivirla. Y para poderla revivir y para poderla activar, existen diferentes técnicas, diversas técnicas que nos van a permitir lograr este objetivo, ¿sí? Por eso, así como existe el proceso de diseño, también existe el proceso creativo. Es decir, son técnicas que se han desarrollado para inspirar la capacidad creativa en la resolución de problemas, ¿sí? Estos procesos de diseño también tienen una serie de pasos que se deben cumplir o que generalmente se cumplen, vamos a decir así. Se puede considerar a su vez a este proceso de creativo como un subconjunto dentro del proceso de diseño. El libro también da un ejemplo de este proceso creativo en el cual está conformada por 4 pasos, donde tenemos la generación de ideas, lo que tiene que ver con la frustración, un tercer paso que significa la incubación, y un cuarto paso que da la idea de haber logrado el fin, que es la solución a nuestro problema y que se designa con una palabra que se llama eureka, ¿sí? Eureka es la palabra que dijo Arquímedes, ¿sí? Cuando descubrió el tema que descubrió, ¿sí? Que los cuerpos que flotan